Hola, buenas noches. Bienvenidos a la sesión mensual de la Sociedad Mexicana de Urología del mes de marzo, a nombre del doctor Román Carvajal, que no nos puede acompañar en esta ocasión, que nos está acompañando de manera virtual desde Guadalajara. Les damos la bienvenida y agradecemos a todos los que están aquí de manera presencial. Este mes la sesión académica va a ser por parte del capítulo de Urología. Mucho al laboratorio Siegfried por el apoyo para llevar a cabo esta sesión. Vamos a empezar con la lectura del acta anterior. La doctora Xoch Cruz, por favor, adelante. Gracias. Acta correspondiente a la 12ª sesión académica mensual ordinaria de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas, AC, llevada a cabo en modalidad híbrida. Siendo las 19 horas del día 20 de febrero del 2025, se llevó a cabo dicha reunión con la siguiente orden del día. Se presenta el concurso de estudios diagnósticos a cargo del doctor Adrián Garza Ganguemi. Se lleva a cabo la sesión académica mensual de residentes a cargo del doctor Ibert Castellanos y el doctor Fernando Bolio, con la presentación del caso clínico por el doctor Luis Arturo Orozco Bello, del Centro Médico ICEMIM. Se anuncia al ganador del concurso de estudios diagnósticos, el doctor Cristian Daniel Guillén Reveles, del Hospital ISSSTE Tultitlán. Se da la bienvenida a la sesión mensual por parte del presidente de la Sociedad Mexicana de Urología, el doctor Román Carvajal García. Se procede a dar lectura del acta sesión mensual académica anterior, siendo aprobada, y se da lectura de la correspondencia. Se realiza la presentación de la sesión académica mensual por parte del doctor Alejandro Hernández Méndez con el tema Abordaje multidisciplinario, cáncer de próstata oligometastásico, presentado mediante casos clínicos por el doctor Javier Antonio Herrera Muñoz y el panel de expertos, la doctora Mónica Blake Cerda y el doctor Miguel Ángel Álvarez Avitia. Sin embargo, diversas guías muy alto, así como serán con de próstata estudios como el Latitude o el Charted, de acuerdo al número de metástasis existentes entre óseas, muchas veces considerado un tema. Los pacientes se aborden de acuerdo a sitios de la enfermedad, no de la temporalidad y el estatus de demostrado que al tratar a los pacientes con cáncer oligometastásico tratamientos de intención curativa como la prostatectomía radical o radioterapia, hay una menor diseminación de células metastáticas y ha sido el estudio de factores moleculares como los microRNA 200, que nos ayudan a saber qué pacientes se van a beneficiar del tratamiento de la enfermedad oligometastásica. El control local temprano en pacientes con enfermedad oligometastásica es fundamental para evitar el desarrollo de metástasis policlonales, que son el peor pronóstico para estos pacientes. La cirugía como opción terapéutica en cáncer de próstata oligometastásico debe considerar recurrencia de márgenes quirúrgicos positivos en pacientes de intención curativa, sino para diferir el manejo sistémico de la enfermedad y evitar la resistencia a la castración, aunque la radiocirugía hoy juega un papel importante en esta etapa de la enfermedad. Finaliza la sesión académica con la sesión de preguntas y respuestas y se entregan los reconocimientos al panel de expertos. Gracias. Votamos el acta. Queda aprobada. A continuación voy a leer la correspondencia que llegó a la sociedad. La primera carta está dirigida al doctor Román Carvajal García. Le enviamos un afectuoso saludo y le extendemos una cordial invitación para ser partícipe en el simposio Salud del Hombre en conjunto con otro ponente de su sociedad durante el curso internacional de medicina interna que se llevará a cabo del 18 al 21 de julio en Mazatlán, Sinaloa. Los temas propuestos son disfunción eréctil, reemplazo hormonal, andropausia, cáncer e hiperplasia prostática. Si le interesa agregar o cambiar algún tema para enriquecerlo, con gusto puede realizarlo. Respecto a los gastos, serán cubiertos directamente por el colegio. Quedamos a su disposición para cualquier consulta. La siguiente, dirigida también al doctor Román Carvajal García. Por medio de la presente, me permito solicitarle, en calidad de socio titular de la Sociedad Mexicana de Urología desde hace más de 25 años, y habiendo cumplido 65 años de edad, se me toma en consideración para cambiar mi estatus a socio nominal de nuestra sociedad. Firma el doctor Adolfo Castro Rosas. Y la última carta está fechada en Monterrey, Nuevo León, el 8 de marzo del 2025,
Estimado doctor Sael Arturo Santana Ríos, secretario de la Mesa Directiva de la Sociedad Mexicana de Urología, Colegio de Profesionistas AC, periodo 2023 a 2025. A continuación le envío los documentos requeridos para presentar mi candidatura a la vicepresidencia del periodo 2027 a 2029. Ruego a usted tenga a bien la revisión de la documentación. Firma la doctora María Josefina Morín Rangel. Ya recibimos su expediente, le vamos a dar revisión. En el mismo sentido, pongo en contexto que ya fue revisado el expediente del doctor Emanuel Rosas Nava, quien también contiende por la vicepresidencia y fue aprobado para la candidatura a vicepresidente en el periodo 2027 a 2029. Muy bien, siguiendo la orden del día, entonces a continuación le vamos a dar la palabra y le dejamos la mesa al doctor Edgar Linden, secretario de Educación, para que nos dé la introducción y presente la sesión académica. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias a todos por participar con nosotros, por estar aquí, a todos los que nos ven también Listo. Muy buenas noches, queremos agradecer a todos los que están aquí con nosotros de forma presencial y a todos los que están también en línea, que nos siguen por redes sociales y a través de la página también de la sociedad. El día de hoy es un tema muy interesante, vamos a hablar sobre el papel de los antimuscarínicos en vejiga hiperactiva y su relación que va a tener con la demencia. Es un tema muy interesante, por lo que vamos a tener a varios amigos, urólogos y colegas que van a estar aquí con nosotros. Bueno, y queremos agradecer también al laboratorio, que es el patrocinador de esta sesión, que es el laboratorio Schifrin Rein, y queremos darle paso al doctor Otero, que es nuestro ponente del día de hoy, que va a participar con la primera parte de la sesión, con el tema de antimuscarínicos en la vejiga hiperactiva y su relación con la demencia. Por favor, doctor, ¿nos acompaña? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bueno, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que son los antimuscarínicos y la vejiga hiperactiva, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, la demencia. ¿Qué relación guarda esta? Estos son mis conflictos de interés. Y vamos a empezar esto como si fuera una historia. ¿Quién nos recuerda esta película? Pues yo creo que todos recordamos esta película, bueno, o al menos yo, ¿no? Aquí este señor es una persona ya añosa, seguramente tiene crecimiento de la próstata, posiblemente sea diabético, y a veces son cosas que se nos llegan a pasar mientras nosotros estamos viendo a nuestros pacientes. Seguramente cuando salgan de aquí van a empezar a ver a las personas y van a ver quienes entran tal vez muchas veces al baño, ¿no? Y pues bueno, esa es la historia de todos nosotros. Crecemos, nos vamos haciendo cada vez más viejos. Y recuerdo que cuando yo empecé la especialidad, hace algunos años, decía, bueno, yo veía muy lejano esos tiempos. Sin embargo, bueno, ya el tiempo nos está alcanzando. Y ¿cuántas veces hemos visto a las personas que tienen urgencia que no aguantan el deseo para ir a orinar, ¿no? O bien, tienen un aumento en la frecuencia urinaria, se levantan en las noches para ir al baño y que a veces puede ir acompañado de... Entonces, la definición de la vejiga hiperactiva, de acuerdo a la Sociedad Internacional de la Continencia, nos dice que la vejiga hiperactiva va a tener tres características muy importantes, que es la urgencia, frecuencia, más de 7 veces en 24 horas, la nocturia, esto quiero enfatizar aquí muy bien, que es despertarse para ir a orinar con el deseo de querer volver a dormirse, ¿de acuerdo? O que tratan de dormir. Eso es la nocturia, porque a veces llegan y dicen, doctor, es que me levanto a las 6 de la mañana, voy al baño, pero ya no me duermo. Eso no es nocturia. Tiene que ir seguido y precedido del sueño, o por lo menos del intento de ir a dormir. Y esto lo hemos visto muy frecuentemente, ¿de acuerdo? Si recordamos al viejito que pasamos al principio de la diapositiva, de acuerdo, el señor posiblemente se levantó, no sé si era de madrugada, posiblemente iba al baño, ¿de acuerdo?
tenía alguna limitación porque se estaba tronando la espalda el pobre, igual y pudo haber tenido alguna fractura de cadera, no lo sabemos, ¿no? Entonces, pero muy seguramente ya tenía problemas de la próstata. ¿Y qué es lo que vemos de manera muy frecuente nosotros? Que es una de las causas de vejiga hiperactiva. Pero ahora bien, cuando tenemos una capacidad de entre 100 y 150 mililitros, tenemos el deseo o se nos insinúa el deseo de querer ir a orinar, ¿de acuerdo? Pero esa capacidad aumenta que realmente entre 350 mililitros y 400 mililitros casi nadie lo hace. Y nos enseñaron en la escuela e incluso en la residencia que tenemos una capacidad vesical máxima de 350 a 500 mililitros. Pero, ¿qué creen? Que hay algo que es la capacidad vesical funcional. Entonces, la capacidad vesical funcional es cuando nosotros vamos a orinar, de acuerdo, en el día a día, que es más o menos una capacidad entre 250, más o menos 20 mililitros. La vejiga va a tener dos funciones, que es muy sencillo: almacenar la orina, vaciar la orina. En esta ocasión va a estar el almacenamiento vesical, ¿de acuerdo? Para eso, para el almacenamiento vesical, cosas. Primero, debe de irse llenando a baja presión, ¿de acuerdo? Debemos de tener una sensación de que esta vejiga se está llenando como tal. La vejiga que sea estable, que no haya micromovimientos, que esto nos pueda desencadenar el deseo de querer orinar de manera urgente. Que tenga un tono adecuado del esfínter urinario, ¿de acuerdo? Y que cuando ya se ha llenado a su capacidad normal, por decirlo así, tengamos de orinar y vayamos a orinar, ¿de acuerdo? Y lo muy importante, ausencia de reflujo vésico-ureteral. Pero ¿qué creen? Que también está involucrado el sistema nervioso. Entonces, desde la parte de nuestro sacro y nervios nos van a ayudar a controlar también ese deseo miccional. Y aquí es cuando empezamos con un poco ¿de acuerdo? Cuando se empieza a llenar esta vejiga, ¿de acuerdo? Inicialmente tenemos dos sistemas, que es el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático, las personas son relajadas, ¿no? Entonces, una neumotecnia, el sistema simpático, nos ayuda a relajar la vejiga. Y va a estar mediado por unos neurotransmisores que son la norepinefrina. Y va a tener dos tipos de receptores, los alfa y los beta 3. Los beta 3 se encuentran en la vejiga y los alfa se encuentran en el cuello de la vejiga. Muy sencillo. Utilizamos medicamentos también que nos actúan a nivel de los beta 3 receptores y de los alfa receptores, ¿verdad? Que muchos de ustedes han mandado y conocen bastante bien. Y además tenemos también la acetilcolina. La acetilcolina va a actuar sobre los receptores muscarínicos, que son los M2 y los M3. Los M2 son los que hay mayor cantidad de ellos en la vejiga, pero que creen que los efectores son los M3, ¿de acuerdo? Entonces, esta acetilcolina, más o menos como se alcanza a ver en esta imagen, ¿de acuerdo? Se libera, llega a los receptores muscarínicos M2, M3 y empieza a actuar y finalmente hay liberación del calcio y finalmente tenemos la contracción vesical. Muy bien. Mediadores que nos van a ayudar a relajar con nitroprusiato de sodio, del cual no vamos a hablar en este momento. Entonces, recordemos que habíamos comentado que están los receptores M3, que son los más importantes para la vejiga, para que se lleve a cabo la contracción vesical. ¿Recuerdan la imagen del viejito que cómo se estaba levantando? Pues bueno, y comentamos que vamos cambiando a lo largo del tiempo. Cuando vamos creciendo y vamos envejeciendo, no solo envejece nuestra cara, nuestro corazón, también la va creciendo con nosotros y también va teniendo cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, primero hay una ampliación de los espacios intracelulares, ¿de acuerdo? Y estos espacios se empiezan a llenar por otras sustancias, por decirlo de alguna manera, ¿de acuerdo? Y entonces empiezan a haber efectos mecánicos entre estas células y hay descargas eléctricas o microdescargas eléctricas que estas a su vez van a llevar a la contracción vesical, ¿ok? Pero ¿qué creen? Que además como vamos cambiando, también vamos teniendo diferentes cambios. Por ejemplo, las mujeres se ha visto que hasta cerca del 80% que tienen
tienen datos de vejiga hiperactiva tienen vaginitis atrófica. Entonces ya nos empezamos a complicar, porque vemos que son cambios estructurales que pueden ser de la vejiga, del esfínter uretral. El esfínter uretral en las mujeres también es dependiente de estrógenos. Obviamente a los hombres nos empieza a crecer la próstata, pero además de eso utilizamos medicamentos y tenemos ciertos padecimientos, y uno de los más importantes es la diabetes. La diabetes tiene dos partes, y la parte una cistopatía diabética, donde tenemos una vejiga hiperactiva, y ya posteriormente lo que más vemos que es una vejiga hipoactiva o hipocontráctil. Entonces, bien, este artículo me gustó mucho porque finalmente, observen, se ha visto que en la población en general en México, hasta cerca del 17, poco más del 17% de las personas tienen hiperactiva. Es decir, de los que estamos aquí reunidos, más de alguno ha de tener vejiga hiperactiva. ¿Y qué creen? Que no lo sabemos, ¿no? Entonces, entre los 60 y los 64 años, una cuarta parte de esas personas van a tener vejiga hiperactiva. Entonces, ¿por qué creen que hay tanto negocio con Tena, con los pañales, ¿no? Entonces, vean lo importante que es y que escogieron la mejor especialidad de ustedes. Porque cuando lleguen, si es que llegamos a los 85 años, por casi, van a tener datos de vejiga hiperactiva. Entonces, ¿creen que valga la pena saber manejar esto? Pues obviamente sí. ¿Y qué creen? Que conforme va pasando el tiempo, la pirámide poblacional cada vez vamos a ser más viejos que jóvenes. Entonces, por eso es que a ustedes después les va a tocar atendernos a nosotros. Y datos bien importantes, y la verdad es que esto es muy interesante. La población en México, hasta el año del 2020, eran casi, cerca de un poco más de 15 millones de personas mayores de 60 años. Y hasta esas fechas, personas que nos tocaba atender por urólogo certificado eran más de 5,000 personas mayores de 60 años. Entonces, imagínense ustedes la importancia de esto. Y esa es la evolución natural de esta vejiga hiperactiva. El paciente tiene frecuencia, urgencia, y se va a tener que ir al baño de manera muy, muy rápida. A veces no alcanzan a llegar porque tienen algunas limitaciones y tienen incontinencia urinaria. Y a veces vemos esto, que los pobres ya no alcanzan a llegar a los baños y a donde les agarren, ¿no? Y vemos estas imágenes a veces donde pues les gana el baño o se mojan la ropa propiamente. Ahora bien, es muy importante que nosotros sepamos que la vejiga hiperactiva es uno de los trastornos más importantes, o el trastorno más común de disfunción del tracto urinario inferior. Y esto obviamente a los pacientes les predispone a incontinencia urinaria, depresión. Se aíslan las personas porque les da vergüenza estar mojados y oler a orina. Tenemos sus antecedentes y ver qué medicamentos se está tomando. Ver si tiene algunos otros tipos de patologías, puede ser Parkinson. A veces, recuerdo muy bien un caso de un paciente que una vez se operó de la próstata y seguía con datos de vejiga hiperactiva. Y aquí cometemos muchas veces un error. Operamos a los pacientes de la próstata pensando que se van a quitar los datos de vejiga hiperactiva, pero ¿qué creen? Que eso no sucede. Porque los pacientes con crecimiento prostático tienen dos problemas. Un problema de obstrucción y un problema de funcionamiento vesical. Entonces, este paciente lo sacó a colación porque él tenía un tumor, a pesar de que se le dio muchos tratamientos, después se encontró que tenía un tumor cerebral. Y, muy importante, la demencia también causa hiperactividad. ¿Cuáles son los objetivos principales para mejorar la vejiga hiperactiva? Pues bueno, primero tenemos que preservar o mejorar el funcionamiento del tracto urinario superior, que haya ausencia de infecciones de vías urinarias, que tenga un almacenamiento adecuado con una baja presión, que tengan una continencia urinaria adecuada, ausencia de dispositivos como sondas, catéteres, estomas, etcétera. Y muy importante para las personas que tengan una adaptación social y profesional, profesional y social, que es muy importante para ellos. El tratamiento es escalonado. Lo primero que tenemos que hacer pues es modificar algunas costumbres que tienen, suspender café, tabaco, chocolates, que nos encanta. Y parte de esos tratamientos son los antimuscarínicos. Estos antimuscarínicos lo que van a hacer es que van a bloquear los receptores de la acetilcolina, ¿de acuerdo?
de preferencia los receptores M3. ¿Y qué va a condicionar esto? Pues bueno, van a mejorar la confianza, la capacidad vesical, a disminuir la frecuencia urinaria, a disminuir las contracciones no inhibidas de la vejiga, y esto va a ser muy bueno para los pacientes. Pero ¿qué creen? Que como siempre también hay efectos adversos. El más importante es la boca seca, pero ojo, en los pacientes añosos puede condicionar demencia. ¿Y esto realmente será cierto? Bueno, pues realmente hay otros medicamentos también, como lo saben, ¿verdad? Que son los beta-3 adrenérgicos, que nos va a dar para el tratamiento de vejiga hiperactiva. Ok, ya sabemos esto, más o menos algunas cosas, no vamos a abundar tanto en el tema esto. Lo que nos vamos a vamos a profundizar un poco más, va a ser en este. El cerebro va a tener receptores muscarínicos, ¿de acuerdo? Y de esos receptores muscarínicos, el más importante es el M2 y va a ser más abundante en la parte occipital y el de la corteza cerebral, que sería la parte frontal, temporal y parietal. Generalmente los antimuscarínicos generan demencia, esa sería nuestra pregunta. ¿Y qué creen? Que primero debemos de ver qué es la demencia. Esto es un deterioro cognitivo, crónico y progresivo, ¿de acuerdo? Y no siempre los fármacos van a estar relacionados con la demencia. Hay ciertas características que estos pacientes deben de cumplir para que aumente esta demencia. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología que se genera esta demencia cuando estos pacientes tienen estas características? Primero, pues hay una pérdida sináptica de las neuronas, hay una neurodegeneración del cerebro, reduce el metabolismo de la glucosa cerebral, y estos también pueden disminuir los niveles cerebrales de fosfatidilcolina, que son muy importantes para la pared celular de las células nerviosas. Aumenta la concentración de beta amiloide hasta 2.5 veces más. Esto lo que va a condicionar o va a provocar es la muerte celular. Y también hay dudas si hay demencia vascular, ¿de acuerdo? Finalmente, los resultados que vamos a obtener de esto son muy similares a los de la enfermedad de Alzheimer, ¿de acuerdo? Pero ¿qué otros factores de riesgo van a contribuir a esto? Pues bueno, los factores de riesgo más importantes es, como siempre, nos toca la mala fortuna de los varones, ¿verdad? Que tengan antecedentes de enfermedades de Parkinson, tabaquismos, hipertensos mal controlados y diabéticos. Conclusiones. La demencia puede aumentar hasta 1.2 veces más, ¿de acuerdo? Pero esto tiene que tener relación con los fármacos anticolinérgicos, ¿de acuerdo? Y además que estos anticolinérgicos puedan combinarse con antiparkinsonianos, antidepresivos. Esto se ha visto que aumentan el riesgo de la demencia. Además, los fármacos cardiovasculares o gastrointestinales se ha visto que desempeñan factores de protección. Ahora bien, hay ciertos medicamentos como son los antimuscarínicos selectivos M3 que, aunque atraviesan la barrera hematoencefálica, el sustrato que es la glicoproteína P no afectan las funciones cognitivas del nervioso central. Entonces, lo que debemos de ver también o valorar es por qué los ancianos abandonan los tratamientos, ¿de acuerdo? Parte de ellos es el estreñimiento, ¿de acuerdo? La boca seca. Por ejemplo, el que tiene mayor efecto de estreñimiento es la darifenacina y menor efecto del estreñimiento es la tolterodina. La boca seca, que es lo que habíamos comentado inicialmente, la tolterodina es la que menos boca seca tiene en comparación a la oxibutinina. Y la solifenacina se ha relacionado que a veces puede aumentar ligeramente las infecciones urinarias de los pacientes. Cuando se usan antimuscarínicos, la posibilidad de que lleguen a tener retención aguda de orina por antimuscarínicos es realmente menos del 2%. ¿Qué limitantes tenemos con estos pacientes cuando se hizo este estudio? Pues obviamente que tienen una polifarmacia, que algunos tienen algunas limitaciones clínicas que pueden llevar una vejiga hiperactiva a incontinencia urinaria, como lo habíamos comentado. Ahora bien, ¿qué es lo más importante? El diagnóstico es la piedra angular para el éxito de nuestro tratamiento. Entonces, muy importante, hay que revisar a los pacientes, interrogarlos, hacer los estudios que nosotros consideremos pertinentes. A veces nuestros pacientes mayores pueden tener más de un padecimiento que le puede dar hiperactiva.
El mejor medicamento es aquel que con la menor dosis tengamos el mejor efecto deseado y menor efecto adverso. Es importante elegir un antimuscarínico seguro, eficaz para los adultos mayores y que no les afecte cognitivamente. Muchas gracias. Continuamos con la participación ahora del doctor Jesús Antonio Maciel Senil. Es experto en psiquiatría, tener un punto de vista del uso de anticolinérgicos desde esta especialidad. Bienvenido, doctor. Adelante. Doctor, por favor. Aguántenme. ¿Está prendiendo? Estoy abriendo la presentación. ¿Es esta, verdad? Sí. A moverle de aquí. Correcto, doctor. ¿Ya la... Sí, ya la vemos de frente. Gracias. ¿Me dicen cuando empieza? ¿Me dicen cuando empieza? Sí. ¿Ya puedo empezar? Adelante, doctor. Muy bien. Pues muy buenas noches. Antes que nada, pues gracias por la invitación. Es un placer aquí con todos ustedes. Vamos a empezar con la segunda parte de la presentación, que es justo hablar sobre los anticolinérgicos y si realmente hay una asociación con deterioro cognitivo. Vamos a hablar de evidencia. Me voy a dirigir demasiado a la parte cognitiva, enérgicos y de la parte de urología. Los objetivos pues, va a ser evaluar la evidencia actual en relación a esta asociación. También evaluar los mecanismos fisiopatológicos que se han sugerido y también pues analizar su impacto a nivel de urología. La pregunta central, ¿cuál es? Pues es si los anticolinérgicos realmente están asociados directamente al deterioro cognitivo o si realmente hay otros factores que pudieran estar relacionados. En esta diapositiva pues le pongo todas las especialidades que pueden usar anticolinérgicos, no solamente en urología. De hecho, pues hay muchos otros medicamentos que también dar la carga anticolinérgica, aunque no sean anticolinérgicos, como por ejemplo en psiquiatría usamos mucho antidepresivos o también antipsicóticos, que aun cuando no son anticolinérgicos pueden aumentar la carga anticolinérgica. Entonces, pues imaginemos a adultos mayores que van con un montón de especialistas y pues terminan con un montón de medicamentos. Y bueno, esto ya lo mencionó el doctor. Los principales receptores, hablando de la parte cognitiva, tenemos a M1 y M2. ¿Por qué? Porque están en la corteza prefrontal y el hipocampo, que son regiones cruciales para la parte cognitiva, principalmente la atención, el aprendizaje y la memoria. M3, pues también está en la vejiga, y M4 y M5 pues realmente no tienen relevancia para la presentación. Y ahora, hablando de los efectos adversos a nivel cognitivo con los anticolinérgicos, pueden ser pues déficit de memoria, confusión, desorientación y somnolencia. E incluso puede ser tan alto que pueden llegar a síndrome confusional agudo, lo que típicamente se llama delirio. Y esto va a depender principalmente de la afinidad que tengan a M1 y M2, porque como vimos son los que están en corteza prefrontal e hipocampo y son los que están mediando la parte cognitiva. Y también, como dijo el doctor, dependiendo de su capacidad de penetrar la barrera hematoencefálica. Ahora, ¿qué funciones tiene la acetilcolina a nivel del sistema nervioso central, principalmente a nivel cognitivo? Una es la neuroplasticidad. ¿Cómo ocurre? Pues tenemos el núcleo basal de Meiner hasta arriba. Este tiene las células colinérgicas que mandan acetilcolina a M1 y M2. Con esto se favorece la atención. Posteriormente se libera glutamato, el cual va a excitar a los receptores de NMDA. Y con esto va a favorecer la potenciación a largo plazo. Esto es bien importante, realmente esto es lo crucial para la memoria y el aprendizaje.
La potenciación a largo plazo lo que hace es, así rápidamente, si yo estoy aprendiendo algo y lo estoy haciendo de forma rutinaria y constante, se empiezan a establecer ciertas rutas y conexiones neuronales, y lo que hace NMDA junto con la LTP pues es aumentar la excitabilidad entre neurona y neurona para que se pueda aumentar más fácil estas conexiones sinápticas y así estableciendo la memoria y el aprendizaje. Entonces, una de las teorías fisiopatológicas de la relación entre el uso de anticolinérgicos y el deterioro cognitivo, pues es esta, la hipofunción colinérgica. Es decir, si yo antagonizo M1 y M2, no se daría toda esta cascada y también disminuiría la potenciación a largo plazo y con eso la neuroplasticidad, la memoria y el aprendizaje. Esto se ha probado en modelos animales, por ejemplo, en ratas knockout para M1, se les quitaba M1 y se vio que disminuía significativamente la LTP y la memoria de trabajo. Esto no ha sido replicado en estudios en humanos, clínicos observacionales, los cuales tienen una evidencia baja y no tienen una causalidad directa. Otra de las funciones de la acetilcolina pues es el eje colinérgico antiinflamatorio, que se refiere a que la acetilcolina se pega a receptores nicotínicos de la microglía, inhibiendo la producción de sustancias proinflamatorias que pueden generar neurotoxicidad y apoptosis y atrofia. Y también la acetilcolina puede ser neuroprotectora. ¿Esto por qué? Porque ayuda a la perfusión perivascular. Entonces, y también a la regulación de la barrera hematoencefálica. Entonces, esto ayuda a que se depuren muchas de las proteínas que son neurotóxicas, como el beta-amiloide y la proteína tau hiperfosfolipida, evitando que pues, haya una acumulación y neurotoxicidad. Entonces, otra de las hipótesis que se proponen en relación a la asociación de anticolinérgicos y el deterioro cognitivo es la neuroinflamación. Esto que dice que justo en modelos animales que se genera de inervación colinérgica se ha visto que aumentan sustancias proinflamatorias como IL-6, TNF-alfa, que se sabe que son relacionadas a neuroinflamación, y también se ha visto en estos modelos animales atrofia cortical en regiones importantes de la cognición, y también se ha encontrado una acumulación pues, de estas dos proteínas que son cruciales en la parte de neurodegeneración. Nuevamente, esto solamente en modelos animales, no se ha comprobado también en humanos. No hay estudios clínicos, algunos estudios observacionales que establecen una causalidad indirecta y que pues, realmente la certeza de esta hipótesis pues, sería baja. ¿Qué enfermedades tenemos en relación a cognición o neurodegeneración y acetilcolina? Pues las tres principales, pues Alzheimer, Parkinson con demencia y la demencia de cuerpos de Lewy. Las tres tienen una baja significativa de acetilcolina y pues también un deterioro significativo de la parte cognitiva. Y ahora, hablando de los estudios que están a favor de la asociación entre usar anticolinérgicos y el deterioro cognitivo, nada, les aviso que voy a pasar el nombre de los artículos rápido por cuestiones de tiempo, pero cualquier cosa al final me lo pueden preguntar o también voy a dejar mi contacto para que me manden sus preguntas. Tenemos este de Copeland del 2019. Es un estudio de casos y controles de la revista JAMA. Este se comparó pacientes con demencia versus los que no tenían demencia. Las limitaciones, pues es que es un estudio de casos y controles, observacional, no se puede establecer una causalidad directa realmente, y la información de si el paciente qué anticolinérgicos estaba tomando se obtenía de bases médicas, y también si tenía o no el diagnóstico de demencia, igual se obtenía de bases médicas, y pues esto aumenta un montón la probabilidad de sesgos. ¿Por qué? Pues porque no sabemos si el paciente realmente estaba tomando o no los medicamentos, si era adherente a los medicamentos, si se diagnosticó bien demencia, si no se detectó, si tal vez tenía deterioro cognitivo leve y tampoco se detectó. Entonces tiene muchas limitaciones. No obstante, en este estudio se encontró que sí había una asociación significativa en relación a mayor carga anticolinérgica, mayor riesgo, con un OR de 1.49. También tenemos este estudio de Royal de 2021. Este es una revisión sistemática y un metaanálisis. Aquí una de las limitaciones pues, es que solamente se incluyeron 6 estudios de análisis, estudios observacionales, nuevamente, estudios que no pueden establecer una causalidad directa y que tienen amplia probabilidad de sesgos. Y pues aquí también se encontró una asociación significativa en relación a mayor carga anticolínica, mayor riesgo, con un OR
de 1.46. Y este es muy importante, el de Taylor de 2021, es de la revista Cochrane. Este estudio, esta revisión sistemática y metaanálisis, incluye a pacientes sin deterioro neurocognitivo. Aquí se metieron 20 estudios observacionales. Esa es una de las limitaciones, nuevamente, fueron solamente estudios observacionales. Y se encontró realmente una asociación con un OR no ajustado de 1.47 y un OR ajustado súper alto de 2.63. No obstante, podemos ver que el intervalo de confianza es de 1.09 a 6.29, o sea, es muy amplio. Realmente eso lo que nos dice es que no hay realmente una precisión en los datos. Y también lo que concluyen ellos en el estudio es que realmente la calidad de los estudios observacionales que estaban en este metaanálisis pues no era tan buena, que eran muy heterogéneos, que eran muy inconsistentes en los resultados, que había mucha probabilidad de sesgos y que realmente, pues, en relación a esto, la certeza global de esta evidencia era realmente baja. Y bueno, ¿qué es lo que se dice entonces en la otra parte de la evidencia que está en contra de la asociación entre anticolinérgicos y el deterioro cognitivo? Una es que la mayor parte de los estudios son estudios observacionales, entonces realmente no pueden establecer una causalidad directa. Y también pues no pueden ver lo que es la causa inverómicos de demencia y que por eso se le dio un anticolinérgico. Es decir, por ejemplo, que tal vez el paciente empezó con insomnio o alteraciones del estado de ánimo y se le prescribió el anticolinérgico y posteriormente empezó con síntomas de declive cognitivo, pero que realmente no fue por el anticolinérgico, sino porque el paciente ya estaba teniendo síntomas de la enfermedad desde un inicio. Y es bien importante destacar que los síntomas prodrómicos pueden empezar hasta 20 años antes de la enfermedad clínica ya diagnosticada de demencia. Entonces, por eso es un factor bien difícil de meter. Otra es que los estudios observacionales, muchos tienen muchas variables confusoras. Normalmente, en la mayoría de los estudios, pues se incluyen a pacientes que tienen polifarmacia, comorbilidades, no se ven antecedentes familiares de demencia, si el paciente es portador de APOE4 o también no se ve si el paciente, la escolaridad en relación a la reserva cognitiva. Se ha visto que pacientes con menos escolaridad tienen una menor reserva cognitiva y esto de demencia. Y también hablan sobre la inconsistencia en los resultados, es decir, cuando estos estudios que establecen una relación significativa ya se comparan en relación a las variables confusoras, se ve que realmente pues, los resultados no son significativos. Ahora, tenemos aquí entonces dos estudios que están en contra de la evidencia. Tenemos este de Ariel, que es una corte. En esta corte lo que se hizo pues, es pacientes a través de 12 años, se les preguntaba cuáles eran los medicamentos que estaban tomando, principalmente los que pudieran tener una carga anticolinérgica, y en relación a eso pues iban haciendo mediciones periódicas de la parte cognitiva. Pues aquí también tenemos ciertas limitaciones, es un estudio de corte, no se puede establecer una causalidad directa y también pues era de autoinforme, no sabemos si realmente el paciente se acordaba de qué medicamento está tomando. Entonces en este estudio realmente no se encontró una asociación y este de Piper del 2020, esa es una revisión sistemática y un metaanálisis. Aquí se incluyeron 26 estudios observacionales y tampoco se observó una asociación significativa. Se encontró un OR de 1.24, pero vemos que el intervalo de confianza pasa a la unidad, entonces pues no sería significativo. Y este estudio es bien importante. ¿Se acuerdan que a Taylor en el 2021 lo puse como evidencia a favor? Después, al año siguiente, hizo otro metaanálisis y una revisión sistemática en Cochrane. Aquí lo que hizo fue meter a pacientes con deterioro cognitivo y se incluyeron 18 estudios observacionales y solamente se pudieron meter 6 para el metaanálisis. Esa fue una de las limitaciones, ¿no? Solamente eran 6 estudios para el metaanálisis. No obstante, se vio dentro de las conclusiones, lo que ellos dicen es que la evidencia era tan heterogénea que realmente no se pudieron agrupar los datos para hacer un análisis en relación a la parte de la cognición. En relación a esto, pues ellos mencionan que realmente no se puede establecer una conclusión firme en si realmente hay o no esta asociación.
Entonces, que la certeza general de la evidencia en relación a esta asociación de anticolinérgicos y heterocognitivo, pues realmente era muy baja en relación a que eran estudios observacionales, que eran muy heterogéneos, inconsistentes en la parte de los resultados, con una estadística o metodología de baja calidad y que entonces realmente pues era difícil determinar con base en estos estudios. Ahora, hablando de lo que imagino que es más importante para ustedes en urología, de lo que se menciona sobre los anticolinérgicos que se usan principalmente y el impacto que puedan tener en la parte cognitiva. Esto va a depender, como se los mencioné, principalmente de la, y también lo mencionó el doctor Otero, de la afinidad que tengan a M3, es decir, qué tan selectivos sean a M3 y que no sean tan selectivos a M1 y M2 y qué tanta penetrancia puedan tener a nivel de la barrera hematoencefálica. Nuevamente les menciono que casi todos los estudios en relación a estos fármacos son también estudios observacionales, no hay estudios clínicos realmente. Los pocos que hay son a corto plazo, máximo 4 años, entonces también eso pues baja mucho la certeza en relación a que no podemos saber en 4 años si un paciente va a desarrollar demencia o no. Entonces realmente esta información está basada en la Asociación Europea de Urología y vamos entonces a irlos mencionando. La oxibutinina no es selectivo, tiene una afinidad amplia para todos los receptores de M1 a M5. Eso pues, ya es un punto negativo. Tiene una penetrancia alta a nivel del sistema nervioso central. ¿Esto por qué? Porque es una molécula que es pequeña y lipofílica, entonces lente, y en relación a esto, entonces sí se ha visto que puede estar asociada a un impacto a nivel cognitivo. Eso es lo que dice la evidencia observacional. Entonces, en pacientes principalmente vulnerables o adultos mayores, se recomienda usarlos con cautela, la oxibutinina. También tenemos la tolterodina, ese también es no selectivo, no obstante tiene menos afinidad por M1 y M2 de la que la tiene la oxibutinina. Su penetrancia es baja, moderada, ya que su molécula es más grande y menos lipofílica. Y en relación a esto se ha visto evidencia mixta. En pacientes que lo toman por un tiempo cortito y que no tienen vulnerabilidad base, se ha visto que el impacto puede ser bajo, o sea que podría ser seguro. En pacientes que lo toman por tiempo prolongado y que pueden tener una vulnerabilidad basal, sí pueden tener un impacto moderado en la cognición. También tenemos a la solifenacina, que sí es selectivo para M3. Eso pues, es algo muy bueno en relación a efectos adversos. La penetrancia es moderada, pero pues como es selectivo, pues ya realmente el impacto a nivel cognitivo es bajo. Entonces se considera como seguro. No se ha encontrado realmente que haya efecto a nivel cognitivo. Y la darifenacina y el trospio, estos se han visto que pues tienen una penetrancia baja o muy baja. Y en relación a eso, pues, realmente el impacto a nivel cognitivo va de bajo o nulo. No han tenido realmente impacto a nivel cognitivo. Y bueno, entonces, ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer cuando tenemos que elegir el usar un anticolinérgico en un paciente? Lo que se recomienda es identificar a pacientes que pudieran estar en riesgo, principalmente adultos mayores. ¿Por qué? Pues porque tienen un montón de comorbilidades, usan un montón de medicamentos y también en adultos mayores aumenta la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces los fármacos van a pasar más fácilmente. También otros pacientes que pudieran estar en riesgo son pacientes que pudieran tener deterioro cognitivo leve o estar en riesgo de tenerlo. Otros pacientes pues serían los que tienen riesgo de deterioro cognitivo a largo plazo por sus antecedentes. Pacientes que tengan antecedentes cerebrofamiliares de demencia, que tengan antecedentes de BC, traumatismo craneoencefálico, portadores de APOE4, de demencia, o pacientes con alguna enfermedad neurológica o psiquiátrica crónica que tienden a neurodegenerar. Y otros pacientes que pudieran estar en riesgo son justo pacientes que toman muchos medicamentos que pueden tener una carga anticolinérgica por tiempo prolongado, más de 3 años. En relación a esto, entonces, nosotros vamos a individualizar nuestra decisión de qué medicamento o no usar en cada paciente. Primero, lo que se recomienda es medir la carga anticolinérgica, es decir, medir todos los fármacos que pudiera estar
tomando el paciente, tanto anticolinérgicos como no, que aumentan esta carga. Hay escalas muy sencillas como la escala ACV, que de hecho es una calculadora en internet, pones el fármaco y te va diciendo el puntaje de la carga. Esa es una opción. La otra es también medir la cognición basal, se recomienda, puede ser con Minimental o Moca, y si se va a usar el medicamento por largo plazo, se recomienda que estas evaluaciones se hagan periódicamente. Y otra recomendación es, en medida de lo posible, poder reducir la carga colinérgica del paciente. Es decir, si tenemos al paciente, ver todos los medicamentos que está tomando. Me imagino que han visto a muchos adultos mayores y ven que siempre traen como 10, 15 medicamentos. Entonces, ver cuáles pueden estar de más y si se puede, quitarlo. ¿Qué implicaciones tiene en neurología, en la clínica? Lo que recomienda la Americana de Pediatría y la Asociación Urológica Europea es en pacientes que pueden tener cierta vulnerabilidad o adultos mayores, no se contraindica, pero se sugiere no usar oxibutinina, mejor utilizar otras opciones como agonistas beta-3 adrenérgico, toxina botulínica intravesical o neuromodulación sacra. Y bueno, ya como conclusiones, entonces vemos que sí hay evidencia epidemiológica que dice que hay una asociación, no obstante, esta evidencia pues realmente es poco concluyente en relación que son estudios observacionales, con una amplia cantidad de sesgos, que son inconsistentes, no pueden medir la causalidad inversa y que faltan realmente ensayos clínicos. Y que también va a depender de cada anticolinérgico. No todo anticolinérgico tiene el mismo riesgo. Y también depende de la dosis acumulada y del tiempo de exposición. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros dos ponentes. No sé si tenemos alguna pregunta del auditorio. En aras del tiempo y debido a que tenemos actividad la membresía, vamos a la sesión, no sin antes darle las gracias al doctor José, un reconocimiento por su participación en esta sesión. Al doctor Jesús Antonio Maciel Senil, también por su destacada participación. Muchísimas gracias a los dos. Vamos a los ganadores. Todos en el 50% del pago de membresía. ¿Me pueden poner la diapositiva, por favor? Los ganadores son los doctores Héctor Caballero y el doctor Anuar Daniel Berber. Comuníquense a las oficinas para que se les haga efectivo su regalo. Y en esta ocasión tenemos de premio unos AirPods y el ganador, la siguiente por favor, es el doctor William Godínez. A todos les damos las gracias por haber participado en esta sesión. Nuevamente, muchas gracias al Laboratorio CIFRIT por apoyarnos. Otra vez, gracias, doctor José Manuel Otero, doctor Jesús Antonio. Muchas gracias. Cedo la palabra al doctor Sael Santana. Adelante. Bueno, muchas gracias, doctores. Agradecemos a todos los residentes que nos acompañaron hoy. A continuación vamos a dar el informe del tesorero, para lo cual solo estaremos aquí los socios de la sociedad. Entonces, pues muchas gracias. Pues a nadie lo está corriendo, pero gracias.